Bienvenidos a Análisis a la coyuntura del momento. Las elecciones ya a menos de 10 días de las elecciones regionales del 29 de octubre. ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Cuál es el panorama que se vive en la capital de la República según resultados de las últimas encuestas, que son la fotografía del momento para muchos? En Bogotá habría alcalde en primera vuelta. Nuestro analista Jorge Iván Reyes con la ampliación, el contexto y el análisis. Buenas noches, Jorge Iván. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüezá, nuestro director de Ecovisión Colombia. Un saludo muy especial a todos los 82.000 suscriptores que ajustamos hoy en octubre del año 2023, convirtiendo a Ecovisión uno de los canales audiovisuales digitales de mayor influencia en el país. Muchas gracias a todos los seguidores, a los econautas que también nos siguen en Instagram, en Facebook y en nuestra cuenta de X. Pues Carlos Andrés, hoy el titular sería: vamos a tener alcalde de Bogotá en primera vuelta. Y seamos sinceros, Carlos Andrés, a esta hora, después del trasegar de todos los candidatos a la alcaldía, hoy cada candidato ya sabe cuál es la tendencia, ya sabe si está fuerte, ya sabe cuál es la aceptación de los bogotanos, ya todos saben cuáles son sus posibilidades e incluso muchos se atreven a decir cuántos votos van a sacar. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de tecnología, de inteligencia artificial que les permite hacer un preconteo de sus votos, de los puestos de votación donde están inscritas sus personas. Por eso ustedes ven en reuniones que les piden su cédula, cuál es el puesto de votación. Muchos saben cuál es la aceptación porque han estado en las calles, unos más que otros, unos tienen mejor tendencia que otros, y a estas alturas, Carlos Andrés, pues casi que hay unas tendencias. Las encuestas han leído en las últimas semanas que hay 3 personas que pasarían o que tendrían opción de una segunda vuelta, pero esta tendencia ha venido cambiando, Carlos Andrés, y quería primero recordarles a todos los econautas que se conectan hasta ahora que el acto legislativo 03 del año 2019 modificó el artículo 323 de la Constitución, que lo hemos explicado acá, en donde determinan que de ahora en adelante en el Distrito Capital, óigase bien, solo en Bogotá, no vayan a pensar que en Cali, en Barranquilla o en Medellín, no, este tema solo es en Bogotá, se crea la segunda vuelta. Se crea la segunda vuelta y para que haya un ganador, tiene que haber un candidato que saque más del 40% de la votación. Eso traduciendo a los votos, estamos hablando de más de 1.200.000 votos aquí en Bogotá. Y esa es la primera condición, que saque el 40%. La segunda condición para ganar en primera vuelta es que le saque 10 puntos porcentuales al segundo en la votación. Entonces, sacar el 40%, sacarle 10 puntos al segundo, y si esas dos condiciones no se dan, Carlos Andrés, el 29 de octubre nos iríamos a una segunda vuelta a las 3 semanas, que es al 19 de noviembre. Pero la editorial la queremos hacer hoy porque, aunque hay muchos candidatos que saben que no tienen ninguna posibilidad, uno dice, ¿y por qué no se retiran? ¿Por qué no han hecho una alianza? Han habido voces de centro derecha pidiendo una unión de candidatos, le han dicho doctor Molano, doctor Lara, no tienen ninguna opción, general Vargas, también le han dicho lo mismo a Robledo, si no hay ninguna opción, ¿por qué no se unen? Para fortalecer uno de los candidatos que favorecería un gobierno de centro o centro derecha. Lo mismo ha pasado por el otro lado, le han dicho a Robledo por qué no se retira, por qué no se une a Bolívar, o por qué Lara, Vargas, Molano, que no tienen opción, le dicen por qué no se retiran y se unen a Oviedo o al mismo Carlos Fernando Galán. Pues a esas alturas del partido, yo creo, Carlos Andrés, que los candidatos que no se retiran y ya no lo van a hacer tan encima, están perdiendo la opción de haber hecho una buena alianza con el candidato que puede ganar en primera vuelta. Todo este tema para decirles que de acuerdo a la última tendencia de las 2 semanas, viene una tendencia en crecimiento del candidato Carlos Fernando Galán, que hoy, 19 de octubre, lo está ubicando sobre
40% de la votación. Y esta no es un tema de Jorge Iván Reyes, que está haciendo la editorial, ni de Covisión Colombia. Es un tema que le invitamos a hacer a los bogotanos para que pregunten en su familia, bueno, ¿usted por quién va a votar? Cuenten cuántas cabezas. Usted en la oficina pregunta a la gente por quién usted va a votar y va a haber unas tendencias. En este momento, Carlos Fernando Galán, el hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, estaría ganando en primera vuelta, Carlos Andrés, porque tiene una tendencia de crecimiento de 2 y 3 puntos decimales, lo que le permite estar al final de la semana sobre el 41 o 42%. Y se cubriría la primera condición, que es sacar más del 40%. Bueno, acá muchos econautas estarán muy molestos diciendo, pero ¿cómo así que Molano no tiene opción, Lara no tiene opción, Vargas no tiene opción? Pues la tendencia, las encuestas, y no solo todos los canales que han mostrado el TDT y el CGT que hace diario, sino que Covisión Colombia a través de sus medios de comunicación y de su producción hace encuestas diarias de sondeo, permite ver un crecimiento en la campaña de Carlos Fernando Galán, que permite decir lo que estamos diciendo. Está muy estrecho el margen para que gane en primera vuelta. Y como segundo candidato se está ubicando en el 22.5 Gustavo Bolívar. Ya lo habíamos dicho que Gustavo Bolívar tenía una ligera ventaja sobre el mismo Juan Daniel Oviedo, y acá hicimos las diferentes opciones de mirar si pasaba Carlos Fernando Galán y Bolívar, ¿quién ganaba? Si pasaba Carlos Fernando Galán y Oviedo, ¿quién ganaba? En todos los escenarios, Carlos Fernando Galán se imponía en segunda vuelta. Pero la condición de que gane en primera vuelta, y ojo a esto, econautas, es que no le debería a nadie, ni a ninguna campaña, ni ninguna alianza. Porque la pregunta es, ¿por qué estos candidatos que no están figurando, que no están ni siquiera en el radar, unos inclusive con el 0.4 como Nicolás Ramos, el general Vargas con el 1.8, con el 1.5, que no les da ni siquiera una votación para senadores? ¿Por qué no se retiran? La respuesta es la siguiente. Estamos frente a un balotaje, y un balotaje es una segunda vuelta en donde los candidatos buscan, a través de la negociación, promoverse y ofrecer los votos que sacaron en primera vuelta. Esta segunda vuelta se diseñó para eso, para que se hagan alianzas políticas para una segunda vuelta. Y eso es tal lo que les estoy diciendo, que si la segunda vuelta hubiera existido en Bogotá hace 4 años, ni siquiera, oído a esto, Claudia López sería la alcaldesa, porque Claudia López ganó hace 4 años con el 35.21 de la votación y tuvo a Carlos Fernando Galán con el 32.48. Es decir, Claudia López ni siquiera le sacó los 3 puntos a Carlos Fernando Galán hace 4 años, y yo me atrevo a decir que no hubiera sido alcaldesa, porque en una segunda vuelta seguramente candidatos como Miguel Uribe y como muchos de centro derecha se hubieran unido a Carlos Fernando Galán y no a Claudia López. Por eso es que la segunda vuelta muchas veces da un ganador que no es el de la primera. Y recordemos casos como el de Oscar Iván Zuluaga, que le ganó a Juan Manuel Santos en primera vuelta, pero en segunda vuelta Juan Manuel Santos fue el que tuvo mejores alianzas y volteó la votación. A esto le está trabajando la campaña de Galán fuertemente para ganar en primera vuelta y quitarse todas esas alianzas, porque todos estos candidatos que hoy no tienen ninguna opción, pero que van a sacar una votación, lo que están buscando es negociar. ¿Negociar qué? Burocracia, negociar secretarías, negociar todo lo que sea empleos, cargos, y eso no es ningún secreto. Y eso es el arte de la política, es el arte de gobernar, y gobernar con todos. Pero si Carlos Fernando Galán logra ganar en primera vuelta, pues se quita a todos esos socios, algunos molestos, algunos incómodos, que se le pueden subir en el segundo caballo. Y les voy a decir por qué son incómodos. Porque la campaña de Carlos Fernando Galán se alejó hace mucho tiempo del uribismo. Todos sabemos que los hermanos Galán son contradictores de Álvaro Uribe,
y a la vez en las últimas elecciones fueron contradictores de Gustavo Petro y no se unieron al petrismo, sino que en su momento acompañaron a Rodolfo Hernández. El nuevo liberalismo goza de el privilegio de ni estar en el uribismo ni estar en el petrismo, que en este momento decir que uno es uribista o decir que uno es petrista bajan las votaciones. Diferente camino es el que tiene Gustavo Bolívar, que a todas luces es el candidato de gobierno, es el candidato más cercano a Gustavo Petro y que le está un poco costando su elección por los bajos niveles de popularidad que ha perdido Gustavo Petro en este año de desgaste, como hemos explicado en las editoriales, en donde ha tenido choque con diferentes frentes, grupos económicos, medios de comunicación, y esa baja de popularidad de Gustavo Petro se ha traducido en sus candidatos en las diferentes ciudades. Por eso, si ustedes revisan las editoriales de Covisión Colombia, hemos dicho cómo el partido de gobierno está perdiendo las alcaldías de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali y muchas más por este fenómeno de la baja de popularidad de Gustavo Petro, que no es un secreto. En otras palabras, Carlos Fernando Galán, navegando por el centro, ha estado recogiendo el voto de opinión y recogiendo el voto del indeciso y el voto de la persona que ni quiere ser de izquierda ni quiere ser de derecha, sino que quiere tener un frente y le está funcionando ese discurso y esa cercanía con Claudia López. En editorial en Ecovisión Colombia queremos preguntarle a ustedes qué opinan de esos candidatos que no quisieron unirse a nosotros, no quisieron reunirse, y también si pasan dos candidatos a la segunda vuelta. En este momento la fotografía es Carlos Fernando Galán o Gustavo Bolívar. No lo decimos nosotros, lo dicen 6 diferentes encuestas. Y Juan Daniel Oviedo está muy cerquita de meterse a la segunda vuelta. Pero en todos los sondeos, en una segunda vuelta, vuelven a dar a Carlos Fernando Galán de ganador, pero con la diferencia de que tiene que echarse encima un poconón de amigos no tan agradables. Les preguntamos hoy, desde los micrófonos de Covisión Colombia, ¿usted qué opina de esos candidatos que no están marcando, pero que tampoco quieren unirse para tener un candidato más fuerte? ¿O qué opina de ustedes de esa decisión de los candidatos de no retirarse y unirse, algunos de los que tienen más opción, porque van a quedar por fuera de la opción de gobernar en Bogotá? Podemos decir, Carlos Andrés, que faltando 9 días ya para las elecciones de Bogotá, precisamente este acto legislativo que establece la segunda vuelta puede ser, y como va la tendencia, de que no haya segunda vuelta, sino que todo se defina en primera vuelta por la tendencia. Vuelvo y les digo lo que siempre les he dicho, la encuesta es una fotografía del momento, la encuesta a veces la gana el que la va a pagar, pero también la encuesta nos muestra algo a los analistas en política, y es que muestra una tendencia, y hay una tendencia de crecimiento de Carlos Fernando Galán, una tendencia de estabilidad de Gustavo Bolívar, una tendencia de estabilidad de Oviedo, pero también una estabilidad de decrecimiento de Lara, de Molano, del general Vargas y de Robledo, que inclusive la tendencia muestra que ni siquiera alcanzarían la votación que les permitiría ser senadores, es decir, no llegarían a los 100,000 votos. Carlos Andrés, esta es la editorial para Ecovisión Colombia esta semana. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué nos puede aportar? ¿Usted está de acuerdo con estas estadísticas? ¿Está de acuerdo con la tendencia? ¿Usted por quién va a votar? Cuéntenos en el chat, cuéntenos en esta página de Facebook que tenemos abierta para todos los suscriptores de Ecovisión Colombia. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión. Su opinión es importante, vamos a estar muy pendientes. El posicionamiento digital, las mediciones, como dice Jorge Iván, la intención de voto en la capital de la República, que es la fotografía del momento. Se acerca el momento, la hora cero, para que los colombianos acudan a las urnas a elegir quiénes van a estar como concejales, quiénes van a ejercer como diputados, como alcaldes y como gobernadores. Su opinión es importante. La editorial hoy con Jorge Iván, Bogotá podría tener alcalde en primera vuelta. Síganos en redes sociales. Una feliz noche para todos. Permiso.